Buenas tardes mis hermanos, es un gusto y un placer poder estar delante de ustedes por la gracia de Dios que ha permitido poder llegar a este domingo para realizar otro video, ¿verdad? En este día de hoy vamos a quitar los velos a un versículo que es muy utilizado por falsos pastores, por profetas y apóstoles que también son falsos porque eso ya no existe hoy en día. En otra clase más adelante explicaremos los puntos del por qué no existen, ¿verdad? Está en la Biblia, está escrito y es así. Todo lo que en la Biblia está escrito es verdad, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pero vamos a volver. En el día de hoy analizaremos Mateo 7.1. Este versículo es muy sacado de su contexto para poner un alto, un parate ante cualquier consejería que se le pueda dar de repente a un pastor, a un hermano, por una falsa enseñanza o por un pecado que está cometiendo, escudándose detrás de lo que dice. Dice, no juzgáis para que no seáis juzgados. Entonces, cuando un pastor está enseñando de repente mal, es un pastor de repente autoritario, es un pastor que golpea la mesa y que dice yo soy pastor y todo lo que yo hago tiene que ser así como digo yo, aunque no esté en el contexto de lo que es la palabra, o un hermano que está pecando y que debe ser corregido, y para no ser corregido porque está gozoso de ese pecado que está cometiendo, pone este versículo como excusa, sacándolo del contexto general de Mateo 7, ¿verdad? Vamos a tratar de hoy quitar los velos en cuanto a este versículo. Bueno, en su contexto general, Mateo 7 lo que está hablando es que no debemos juzgar con un juicio hipócrita. No debemos juzgar dejándonos llevar por nuestros sentimientos para con la otra persona. No debemos juzgar dejándonos llevar si esa persona nos causó un daño o estuvo hablando pronto y mal, compartiendo un chisme de nosotros con otras personas. No debemos juzgar y sacar un juicio de valores por eso que la otra persona nos hizo. De eso se trata. El juicio tiene que ser un juicio justo, no dejándonos llevar por las apariencias. Sino, más abajo, lo que continúa luego de Mateo 7.1 es que dice que con la misma vara con la que medimos vamos a ser medidos, ¿verdad? Entonces, si nosotros sacamos un juicio apresurado de valores para la otra persona, juzgándola y condenándola, con esa misma vara llena de odio, de rencor y de repente que no soltamos un perdón a esa otra persona, vamos a ser medidos. Con esa misma vara con la que estamos mirando a esa otra persona, vamos a ser medidos. Y más abajo pone sobre el tapete, Jesús pone lo que es que debemos quitarnos la viga del ojo antes de quitarle la paja del ojo al hermano. A continuación, luego en todo Mateo 7 explica y da varias explicaciones en cuanto a eso. Entonces, básicamente no nos está diciendo que no debemos juzgar, sino que no debemos juzgar con un juicio hipócrita, con un juicio injusto. Si mal no recuerdo, Juan 7:24 dice, no juzgáis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, debemos juzgar con justo juicio. Acá tienen, ¿ven lo que yo les digo? Como lo sacan de contexto. Mateo 7.1 dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Juan 7.24 dice que debemos juzgar con justo juicio. Debemos juzgar con justo juicio. Debemos tener un juicio de valores para con la otra persona, no dejándonos llevar por nuestros pensamientos o sentimientos hacia esa persona. Debe ser un justo juicio. Eso lo dice en Juan 7.24. Entonces, se estaría contradiciendo. Porque acá dice que no debemos juzgar, pero en Juan 7.24 dice que sí debemos juzgar, pero con justo juicio. Debemos juzgar, debemos hacer una apreciación de lo que está enseñando ese pastor o lo que está enseñando ese hermano o ese maestro. Lo que sucede es que falsos maestros, pastores, falsos apóstoles se escudan detrás de esto para no ser cuestionados y que su palabra sea palabra santa, hablando pronto y mal, para que no juzgue nadie. Pero si mal no recuerdo, dice en 1 Juan 4.1, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad si los espíritus son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces yo pregunto, si no debemos juzgar, ¿cómo sabemos si son falsos profetas? Porque nos están enseñando algo malo. Entonces, sí debemos tener un juicio, pero debe ser justo. Y cuando nos están enseñando la palabra, debemos aprender la palabra previamente para después mirar si lo que nos enseñaron es concorde a la Biblia. Porque han salido al mundo falsos profetas, dice 1 Juan 4:1. Y que no debemos creerle a todos los espíritus. Probadlos a ver si son de Dios. Entonces el juicio sí debe de estar. El tema está en que el juicio debe ser justo, como vengo repitiendo. No debe ser un juicio injusto. Les voy a poner los dos versículos para que los vean. Juan 7:24. Estudienlo, analícenlo. No juzgáis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Y en Primera de Juan 4:1, Primera de Juan 4:1, ¿verdad? Nos habla que debemos probar a todos los espíritus, porque han salido falsos profetas, y si no, no vamos a saber si nos están enseñando lo correcto. El juicio debe hacerse, el juicio debe tenerse, no debe ser un juicio hipócrita. En el mismo Juan 7, en el mismo Mateo 7, más abajo, permítanme, más abajo en el versículo 12 nos dice esto. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Acá está hablando, para finalizar, en el capítulo 12, que está hablando de que el juicio debe ser justo, de la misma manera que si nosotros nos estuviéramos juzgando a nosotros mismos. De esa manera debe ser un juicio justo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nosotros, si estuviéramos en un juzgado, querríamos que el juicio que nos hicieran fuera un juicio justo de apreciación para con nuestra persona. ¿Verdad? Porque si no, estaríamos siendo condenados por injurias, por calumnias. Entonces, lo que está hablando puntualmente Mateo 7:1 es que no debemos juzgar con un juicio hipócrita. No hipócritas. No debemos ser hipócritas a la hora de juzgar. Debe ser un juicio justo. Juan 7:24, no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No hipócrita. No hipócrita. Debe ser justo el juicio. Justo juicio, con justo juicio. ¿Entienden? Entonces, en todo el contexto de Mateo 7 está hablando de eso. Si vamos aún más abajo, en el 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo pregunto, ¿cómo sabemos si son lobos rapaces si se escudan detrás de Mateo 7:1 para que no hagamos un juicio de valores a ver si lo que nos están enseñando o lo que nos vienen a transmitir es verdadero? Debemos juzgar. A la hora de juzgar una enseñanza dada por un pastor, por un maestro, debemos darla y juzgarla y compararla con lo que dice la Biblia. Recuerden que el apóstol Pablo en la iglesia de Berea, en los hermanos de Berea, de la iglesia de Berea, corroboraban con la palabra lo que Pablo enseñaba para ver si era verdadero. Y luego dice más abajo que hubieron muchos que fueron transformados por ese evangelio, ¿verdad? Por un evangelio verdadero. Entonces, ¿cómo hacemos? En Mateo 7:15
para guardarnos de falsos profetas y falsos maestros que vienen vestidos de oveja y son lobos rapaces. Debemos hacer y realizar un juicio, hermanos. Pero el juicio debe ser justo juicio, ¿verdad? Y en Mateo 7:16 dice, por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cómo, si nos basamos puntualmente en esas excusas que usan los falsos pastores y falsos maestros? Yo estoy muy en contra de lo que es el evangelio de la prosperidad y muy en contra de lo que es una enseñanza falsa para sacar un beneficio. Hay muchas iglesias que hoy por hoy han logrado, gracias al evangelio de la prosperidad, y al querer sacar un beneficio de las ovejas económico, han logrado que personas que sí quieren conocer a Cristo no lleguen a las iglesias porque nos meten a todos en el mismo fardo y piensan que todos los que enseñamos las palabras vamos a querer sacar un beneficio económico de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Como dice en Mateo 7:16, por su fruto lo conoceréis. Si no nos permitimos hacer un juicio de esa persona, no vamos a saber si su fruto es un fruto que podamos comer, un fruto de vida eterna, o es un fruto que no podamos comer porque nos va a llevar a la condenación. Debemos juzgar con sano juicio y con justo juicio para saber qué es un falso Cristo y qué es un verdadero Cristo, hablando de la enseñanza. Una enseñanza incorrecta es un falso Cristo, el cual seguimos y por ese Cristo que estamos siguiendo, por esa enseñanza falsa, no vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos si hacemos un juicio justo de valores en cuanto a esa enseñanza para seguir el verdadero Cristo. ¿Cómo sabemos cuál es la doctrina correcta? En Timoteo está. La doctrina correcta es lo que está escrito acá. Lo que está escrito acá es la doctrina correcta. Es lo que debemos seguir. Nada que esté fuera de este libro es correcto. Entonces, enseñanzas que de repente van contra lo que es la palabra de Dios, no es un verdadero Cristo. No podemos seguir una enseñanza que es falsa. Debemos seguir un verdadero Cristo, ¿verdad? Recuerden, hermanos, debemos juzgar con justo juicio y debemos poner a prueba a los espíritus para ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas, falsos pastores que han salido hoy por hoy al mundo. Y nosotros no debemos ser engañados. Oseas 4:6 dice que no, que el pueblo perece mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Dios. ¿Verdad? Entonces debemos tener el conocimiento. El fin de estas clases no es criticar a personas que están enseñando de una u otra manera. Es quitar los velos a las ovejas para que puedas discernir si están en un evangelio correcto, si están siguiendo a un correcto Cristo o a un falso Cristo para evitar la condenación. Lean todo Mateo 7 y se van a dar cuenta que más abajo inclusive habla de que habla del juicio, de que les va a decir que van a venir a él, muchos pastores le van a decir, sanamos enfermos, corrimos demonios en tu nombre, y él les va a decir, alejados de mí, yo no los conozco. Entonces debemos saber cuál es la enseñanza correcta. Muchas bendiciones para todos, los amo en el Señor, los espero el domingo que viene.